Yo lo que hice en ese momento fue buscar un proveedor. Yo no me quería poner a hacer toallas, no es mi trabajo. Pues nada, aquí estamos viendo en el Naranco, hemos venido a ver aquí una iglesia y fijaos lo que nos hemos encontrado. Hay como un riachuelo que baja ahí y ahí había para cargar agua y nos hemos encontrado esto aquí y una cueva aquí, muy rara, vamos a verla, porque está todo lo imprescindible para cualquier trabajador español. El casco ahí puesto y que no te lo ponen nunca. El mechero y el tornillito para apretar los porritos. Unas manzanas ahí y un libro que no se han tocado en 50 años. Unos paraguas y una plantita aquí, que no es marihuana, por supuesto, es un helecho. Y es un rollo ahí medio hippie, tío. Tienen aquí como una casita. Me imagino que será peña que trabaja aquí o alguien que vive aquí. ¿Y esto cómo se llama, tío? La Serrana. Y es una cueva, tío. Hay una cueva ahí que yo no sé hasta dónde lleva. Ahí abajo hay como más escaleras. ¿Dónde coño lleva esto, tío? No tienes que intentar medir tanto. Tienes que medir cuando cae. Ahí, bastante, ahí. Vale. Fíjate que se me cae el móvil. Nada, nos hemos montado aquí el taller, tú. Sí, eso es escuela. Wow, ¿cuánto tiempo ha pasado? Espero que me hayáis echado de menos. Resulta que el otro día en Twitter tuiteé que iba a hacer una serie de vídeos hablando de distintos conceptos o temas relacionados con el mundo webmastering y el SEO, y me salió más o menos este resumen, ¿vale? Son prácticamente 20 temas de los que me gustaría hablar en los próximos vídeos. Son vídeos cortos porque, bueno, no tengo mucho tiempo, la verdad, y ya sabéis que esto de YouTube lo hago un poco por hobby. Así que para mantenerme en mi línea, hoy voy a tratar un concepto que nadie mencionó, pero que está ahora mismo pues un poco en tendencia porque tiene que ver con Google y con una actualización del algoritmo que ha habido. Así que nada, vamos a ello. Se llama Google BERT y la mayoría de medios de comunicación que hablan sobre SEO y también los más generalistas o directamente que hablan de temas de internet, como por ejemplo Sataka, pues lo mencionan como una de las grandes actualizaciones de los últimos años en cuanto a Google. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Si leéis medios de prensa SEO como Search Engine Land o Search Engine Journal o todos estos medios en los que hablan de prácticamente exclusivamente de temas de Google y temas de SEO, pues sabréis que es un NLP, es programación neurolingüística, red neuronal, llamarlo como queráis, un montón de códigos, de números raros y tal, un algoritmo. Lo importante respecto a Google BERT es que es código abierto, como por ejemplo Android, es decir, ellos han dado, está en GitHub, lo podéis ver, el código y en Archives también, el código que conforma este algoritmo. Y eso nos lleva a un concepto muy importante más allá de los números, de las cifras y de los cálculos matemáticos. Y es que si lo dan en código abierto y muestran el código, es que no tiene que ser tan importante para analizar el contenido, para meterlo en el core del algoritmo que analiza el contenido de las webs. Y efectivamente es así, porque Google BERT, y esto es quizá lo que os importa de verdad, es un algoritmo que está centrado en aprender a analizar mejor las búsquedas, las queries que realizan las personas, ¿vale? No en analizar nuestro contenido, el contenido que tenemos en las webs, sino en la forma en la que la gente busca. Es más, si veis las fuentes oficiales, ponen como ejemplo una keyword en idioma inglés, porque tened en cuenta que Rollout ha salido en idioma inglés, pero todavía no está ni en español. Van a lanzarlo en idioma hindú, van a lanzarlo en portugués y en español todavía no hay fecha. Pero a keyword es algo así como si para viajar de Estados Unidos a otro país necesito visa. Entonces, anteriormente, y esto es el propio ejemplo que utilizan, Google no sabía interpretar bien que el viaje era de Estados Unidos al otro país, como que lo interpretaba al revés. Y de alguna manera, pues eso es programación neuronal, o sea, es una red neuronal que va a servir para analizar mejor el lenguaje. ¿Por qué? Porque las personas cuando buscamos, a menudo buscamos de manera, hacemos las búsquedas de una manera que cuesta entenderlo, ¿vale? Incluso una persona leyendo la búsqueda diría, ¿qué estás pretendiendo decir con esto? Pues imagínate si Google lo tiene que analizar. ¿Cómo es en la actualidad? Y sobre todo esto pasa mucho en español. Coge a tu abuela o a tu padre y dile, oye, ponte a buscar en internet y vas a ver cómo analizar las búsquedas. ¿Qué hacemos nosotros normalmente como personas? Y esto es lo que Google nos quiere dar una pequeña ventaja.
hacemos una búsqueda que está la búsqueda en realidad no tiene mucho sentido, Google intenta analizarla, intenta interpretarla y nos muestra una cantidad de resultados. Y de esos resultados habrá alguno que esté acorde a lo que nosotros hemos buscado, pero nos está mostrando muchos resultados que no tienen que ver. Por ejemplo, si yo busco, ¿puedo aparcar mi coche?, que es otra de las búsquedas que ponen de ejemplo, en una acera sin bordillo, y ellos comentaban que anteriormente Google no era capaz de interpretar que el sin, de manera que te referías a que lo que analizaba era que era una acera y bordillo, y entonces analizaba si podías aparcar en una acera con bordillo. No sabía interpretar bien el sin. Pasaba lo mismo en idioma inglés con conjunciones y preposiciones como por, para, es decir, no interpretaba bien las frases, y este algoritmo lo que va a hacer va a ser interpretar mejor las queries. Esto se supone que va a afectar a una de cada 10 búsquedas, es decir, un 10%, y realmente yo creo que no nos tiene que preocupar porque es una cosa que va a hacer que mejoren las búsquedas y que le va a dar sentido, no va a afectar en modo alguno a nichos, no creo que afecte en nada de eso. Ahora bien, si nos metemos en el lado de los algoritmos, de los cálculos matemáticos y de todo el código abierto que han publicado, a mí en particular me parece un poco absurdo. Si yo fuese un profesor de un máster especializado en neurolingüística, creo que sería adecuado desentrañar y analizar todo este código y de la manera en que funciona. Es más, tenéis un montón de fuentes que voy a dejar en los comentarios, los enlaces que analizan, incluso hay uno en inglés que se llama Guía para Tontos, que analizan todo este código BERT, que está hecho por un tal Jacob no sé qué y un Xiuming, un chino. Y si estuviese dentro de esa rama, de esa especialidad, sería interesante analizarlo porque probablemente sea a lo que te tienes que enfocar. Pero nosotros somos el equivalente a unos taxistas, ¿vale? Es como si tú a un taxista intentas explicarle o le intentas hacer ver que para su trabajo tiene que saber cómo funciona el par motor de un motor con el cilindro cuando baja y la emulsión de gases químicos. O sea, es absurdo, ¿vale? Nosotros lo que nos interesa saber cuando hay una actualización de algoritmo es entender de una manera resumida y con conceptos, conceptualmente, en qué afecta ese algoritmo y si nos está afectando negativamente, qué cambios debemos realizar. Considero absurdo que te pongas a analizar los tecnicismos y la parte más purista de un algoritmo para intentar hacer cambios en una web, porque es que eso no lo podría hacer ni alguien que trabaja en Google. Pensad que el core del algoritmo son miles y miles y miles y miles de líneas de código y es totalmente absurdo intentar desentrañar todas esas líneas de código para hacer cambios que realmente funcionen en base a eso. No tiene ningún sentido, tienes que intentar conceptualizar todo. Por lo tanto, ¿qué tenemos que saber de esta gran actualización, la gran actualización de Google en la última década? Simplemente que es una actualización para entender mejor las queries de las personas, que seguimos buscando de una manera muy rara, porque quieras que no, la gente sigue tecleando las búsquedas y no las hace tanto por voz, como si pasa más en idioma inglés. Así que en principio, cuando hagan rollout en idioma español, no tenemos que preocuparnos. Por supuesto, siempre, si nuestro contenido está bien hecho y no es contenido enfocado a atacar keywords, que es lo que hacemos cuando hacemos webs automáticas, aún menos, porque es contenido de calidad, es buen contenido. Y precisamente de contenido de calidad y de esta famosa frase, el contenido es el rey, va a ir el siguiente vídeo que veréis muy pronto.